Jóvenes, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Qué bueno saludarles, qué bueno tenerlos. Buenos días, Lick. Buenos días, Grevi, buenos días, ¿cómo les va? Ya estamos listos. Bueno, Bien, bien. hoy toca encender las cámaras para que nos vayamos ahí recordando cómo era vernos y estar juntos compartiendo ahí el aula. De acuerdo, entonces tenemos aquí hoy, voy a saludar a cada uno. Nos está acompañando hoy Darwin Noel, bienvenido, Ever José, Grevi, Oliver y Wilson. Así es que a todos bienvenidos, buenos días. Bueno, vamos activando ahí las cámaras para que nos vayamos viendo. Por mientras vamos a ir colocando también ¿en qué fue lo que Ahí está, Wilson, pues. Ah, excelente, Wilson. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo el lunes pasado? Ahí está Ever, pues también, excelente, Ever, buenos días. ¿Qué fue lo que estuvimos revisando el lunes pasado? Creo que estuvimos viendo algo ahí. A ver, ¿se acuerdan de qué estábamos viendo? ¿De qué trató el tema el lunes? Ajá. Más primos el lunes. Ah, sí, estuvimos, el tema era ese, ¿no? Que seguíamos ahí con más primos, ¿no? Listo, y creo yo que por ahí nos quedó pendiente todavía la actividad, ¿verdad? Así es que bueno, y espero que hayan estado repasando para que ahorita nos vaya muy bien en la actividad de repaso, ¿verdad? En actividad de reforzamiento, ahí de revisión, a ver qué tanto hemos logrado asimilar ahí esos contenidos, esos temas. Entonces vamos a ir utilizando Kahoot. Esta vez vamos a utilizar Kahoot. Vayan abriendo ahí Kahoot para que ya les voy a pasar el pin. ¿Verdad? Acá está ya. Acá sí está el pin ahí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, pues. Ah, vale. Vamos a poner un poquito menos de volumen. Ahí está, pues. Ahí está, 509-3405. Ponle aquí disco, ahí, la violencia ahí. Y ponemos acá. Oh, creo que me equivoqué. Acá es este y acá es este. Ahí está. Ahorita les pongo el pin acá. Bueno, falta todavía que activen cámara Darwin, eh, que por ahí está también. Bueno, aquí les pongo el pin. Recuerden, se pueden ir también a kahoot.it. Acá. O si tienen la aplicación, de un solo. Solo ponen el número. Listo, ahí les coloqué ya ahí está Ever ya. Excelente, Ever. Bueno, falta Oliver, que active la cámara también. Grevi también, que no la activaba. Así es que, bueno, vayan activando las cámaras para que nos vayamos ahí reencontrando, ¿verdad? Para que veamos que están ahí pendientes, que están atentos, ¿verdad? Que no es que están ahí comiendo, están ahí, ahí medio despertándose todavía. Ahí está Wilson ya, pues. ¿Ah? Listo, pues bueno, ya estamos ahí llegando para ganarnos el Kahoot de este día. Recordemos que es el de más primos, que fue el tema que estuvimos hablando el día lunes. Ahí está Grevia, ¿verdad? Listo, pues muy bien. Ahí está Grevia, ¿ves? Ya llegó también Darwin ahí. Excelente, pues. Ya está ahí también. Muy bien, muy bien. Entonces nos falta Oliver. Ya estamos completos ahí. Ya nos vamos a estar viendo ahí que estamos listos, disponibles para poder Lick, pero yo creo que se va a salir cuando entre a la aplicación de Kahoot. Ah, bueno, listo, pero dele, intentemos entrar a la aplicación entonces de Kahoot para que juguemos, ¿de acuerdo? Creo que Leonel también por aquí, creo que está entrando ya a la clase, ojalá que lo logre, para que también participe este día. Entonces, falta Oliver, falta Darwin, que entren también a la aplicación aquí de Kahoot, para que juguemos hoy.
Bueno, vamos a darles un tiempo, porque hoy toca tema también, hoy toca que conversemos alrededor de un tema que es Coprimos. Hoy nos toca Coprimos, seguimos profundizando en programación orientada a objetos, ¿no? El paradigma de orientado a objetos, y vamos a estudiar más clases hoy. Hoy vemos la parte de clase. Ahí está Darwin ya llegó a Kahoot. Entonces, bueno, démosle un minuto para que logremos ahí que la mayoría participe. A ver, la música está violenta, ¿eh? Bueno, nos quedan 20 segundos. Diez segundos y jugamos, ¿eh? Y listo, pues vamos a empezar. Ahí viene pues, más primos, la última que tuvimos. Viene pues. La primera pregunta dice, al usar funciones en C++, estos son elementos en los cuales debemos de poner atención. Nosotros tenemos que poner atención a la declaración, definición e invocación en rojo, definición y declaración en azul, declaración e invocación en amarillo, y en verde, declaración, definición, invocación y parametrización. Claro. ¿En qué tenemos que poner atención? Claro, eran tres elementos, ¿no? Cuando estamos declarando funciones hay tres momentos en los cuales nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Con las funciones tenemos que declarar, definir e invocar, pero declarar y definir puede ser que ocurra al mismo tiempo, ¿vale? Pero también puede estar separado. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho porque creo que viene otra pregunta alrededor de eso. Bien, ¡ey! Violeta Grevi, ¿eh? Excelente. Muy bien. ¿Qué debe suceder siempre antes cuando se usan funciones en C++? Casi meto la pata. Tiene que suceder antes la definición. Tiene que suceder antes la declaración. Tiene que suceder antes la invocación y tiene que suceder antes la definición y la declaración. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ahí está, pues. Y se fueron con la definición. Listo, pues. Hay que declararla. ¿De acuerdo? Que recuerden, cuando la declaramos estamos poniendo el identificador, nada más, ¿no? Estamos tipificando el retorno. Y ya estuvo. ¿De acuerdo? Pero cuando la estamos definiendo, estamos colocando también el cuerpo de la función. Y ahí es donde va entre las llaves las acciones que vamos a tomar. Pero eso puede suceder después de la invocación. Pero no puede suceder después de la invocación la declaración. Yo sí la tengo que declarar antes de poderla invocar. ¿Ok? Ahí está, pues, muy bien. Híjole, nuevo cambio. Viene la siguiente, pues. ¿Verdadero o falso? Cuando se usan variables en C++, ¿la declaración es lo mismo que la definición? Híjole. Cuando se usan variables en C++, ¿la definición es lo mismo que la declaración? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Está? Para que elijamos. Ahí está, pues. Listo. Las variables, las variables, las variables. Recuerde, las variables también las definimos, las variables también las declaramos, pero las funciones es otra cosa. Las variables, cuando nosotros definimos una variable, al mismo tiempo la tenemos que declarar, ¿no? La declaramos es que la tipificamos, pero también cuando la estamos definiendo, entonces ahí ya ocurre todo, porque nosotros sabemos que las variables no van a tener un cuerpo, ¿verdad? Pero entonces nosotros declaramos y definimos al mismo tiempo, en las variables, en las variables. Yo creo que se fueron con la pinta ahí, ¿no? Listo, pues. ¿Tiene otra? Consiste en el tipo de retorno y nombre de la función. ¿Qué será lo que consiste el tipo de retorno? Híjole, se me fue ahí la R. Y el nombre de la función. ¿La definición, la invocación o la declaración? ¿Qué es? Tipo de retorno y nombre de la función.
Ahí está, la declaración. Recuerden, la definición es la que nosotros ya colocamos el cuerpo. ¿De acuerdo? Ahí está, pues, la declaración. Muy bien. Vamos a ver cómo nos fue ahí. ¡Híjole! Muy bien, Greg, excelente. Bien, entonces vamos a la tipificación void implica que no es necesario. Implica que la definición y la declaración no es necesario, que el retorno y parámetro no es necesario, que el retorno no es necesario o que el parámetro no es necesario. ¿Qué implica la tipificación void? Ahí están las opciones, ahí está. Que significa que nosotros no ocupamos el retorno y parámetro, que posiblemente nosotros no tengamos que devolver absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y que podemos también dejar vacíos los parámetros. ¿Verdad? Podríamos haber pensado que solamente el retorno, pero sí, también el void significa que es vacío, que podemos dejarlo. Sí, bueno, también void puede utilizar parámetros, no es necesario que quede vacío, puede que quede o no vacío, ¿no? Pero efectivamente implica eso, ¿no? Recuerdan, una tipificación que usamos específicamente con las funciones cuando queremos una función que no ocupamos declarar ningún retorno. Ahí está, pues ya Wilson ahí sacando puntos, ¿eh? Excelente. Dice, si declaramos un return en un tipo de función void, generará, si nosotros se nos olvida, y entonces estamos tipificando una función como void, pero le ponemos retorno, ¿qué va a suceder? Va a ser error de sintaxis, error de invocación, error de compilación o error lógico. ¿Qué creen que va a suceder? Bueno, lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué creen? Un error de compilación. O sea que lo va a atajar el compilador. El compilador va a atajar ese error, nos va a decir que estamos colocando un retorno con una función que no ocupa retorno. Ahí está, Wilson, violeto, Wilson. Listo, pues, ojo ahí, Grevy, cuidado, se deja quitar ahí el primer lugar. La recursividad es definir otra función al interno que estamos definiendo. La recursividad es definir otra función al interno de otra que ya la estamos definiendo. ¿Eso es verdadero o es falso? Pues chica, sí, ¿verdad? Ojo, ¿eh? Entonces, la recursividad es una propiedad que es más pertinente hablarla desde las funciones, ¿verdad? Desde las funciones. No así desde los ciclos. Los ciclos son iterativos, aunque la recursividad y la iteración, a fin de cuentas, son repeticiones, ¿verdad? Son como que algo que se está haciendo continuamente, pero la recursividad es que nosotros usamos la misma función dentro de la misma función. ¿De acuerdo? Eso era lo que es recursivo. Una función que se llama a sí misma, ¿no? ¡Ay! Bien, que violento está Wilson, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasó, Levi? Hay que recuperar ese primer lugar. Listo, pues ya casi estamos en las últimas. Bien, pues, ¿verdadero o falso? El anidamiento en las funciones es un error lógico. El anidamiento en las funciones es un error lógico. ¿Eso es verdadero o es falso? El anidamiento es un error lógico. ¿Verdadero o falso? Ahí está, güey. No podemos anidar. ¿De acuerdo? Es un error de compilación. ¿De acuerdo? No es un error lógico. O sea, no se nos va a permitir que nosotros una función ya la llamemos dentro de otra función. ¿De acuerdo? No es posible el anidamiento. Muy bien. ¡Híjole! ¡Qué bien! Ahí está Ever también ganando puntos ya. La sobrecarga de funciones es posible si al menos el tipo de retorno es diferente. Gracias. Si al menos es definido antes de declararlo. Al menos un parámetro es diferente y si se invoca en momentos diferentes. ¿Cuándo estamos hablando de sobrecarga de funciones? ¿Cuándo ocurre la sobrecarga de funciones? Cabal, ¿no? Hablamos que ocurre cuando nosotros al menos uno de los parámetros difiere su tipificación. Podemos llamarla de la misma manera, pero ahora vamos a utilizar variables que son de tipo distinto. Bueno, podemos llamar a la función de la misma forma. Y será el compilador el que detecta qué parámetros, qué tipo son las variables o los parámetros que estoy utilizando para la función para saber cuál función es la que va a llamar, a pesar de que se llamen igual, ¿no? Que puedo sobrecargarla, puedo usar la misma identificación de la función.
¿Ok? ¡Ay, qué violeta ese Wilson! ¿Eh? Bien, pues y viene la última, pues. Si pasamos un argumento por valor, si cambia el parámetro, cambiar el argumento. Si pasamos un argumento por valor, si cambia el parámetro, cambiar el argumento. Listo. Y esa es la diferencia entre pasarla por referencia y pasarla por valor. ¿De acuerdo? Si la pasamos por valor, solo se pasa el valor, no el parámetro, no la variable. ¿De acuerdo? En cambio, si la pasamos por referencia, si nosotros cambiáramos algo de la entrada de esa función, entonces, claro, ese resultado va a volver a cambiar, porque estoy pasando, entonces, una referencia. Estoy pasando una variable, que la variable puede tomar cualquier valor. ¿De acuerdo? ¡Ey, ahí está Cristian! Pues. ¡Ey, qué excelente, Cristian! Bueno, entonces llegamos al final, vamos a ver cómo nos fue con este Kahoot. Ahí está, ¿ves? Ever, ahí, Violeta, Ever. Excelente, Grevi. ¿Y quién se quedó en primer lugar? Ey, ese Wilson es Violeto, en la última capturó el primer lugar y no lo dejó. Excelente, Wilson. Violeto, Wilson. Bien, pues muy bien. Entonces, bueno, ahora vámonos a la presentación de hoy, ¿verdad? También les quiero, bueno, permanecer acá, pero quitemos el audio. Quiero contarles, ayer también ya en la unidad 3 coloqué también un nuevo recurso que se llama primos, ¿de acuerdo? Que es una polimedia en la cual tocamos el tema, ¿verdad? Que les había comentado que iba a tratar de ir habilitando más polimedias que fueran tocando este tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está disponible. Creo yo que transcurso esta semana tal vez ya también inauguro otra polimedia que sea más primos, ¿de acuerdo? Que ya quede ahí el tema que vamos a estar conversando con más primos, ¿no? Y así, poco a poco. Hoy nos vamos con coprimos, ¿verdad? Vamos a esta que está acá. Entonces déjenme, acá la abrimos. Bien, en coprimos vamos a centrarnos, ya superamos las funciones, recurso como una herramienta dentro de todo este conjunto de elementos que hemos ido detectando primero de C++ como un paradigma estructurado, la secuencialidad, las estructuras decisivas o decisorias y las estructuras iterativas, ¿no? Ahora trajimos de cuenta el paradigma orientado a objetos, ¿verdad? Y empezamos a hablar de que los objetos tenían unas características como que permitía que nosotros desarrolláramos ya no de forma necesaria dentro de la construcción del algoritmo todas las partes que ocupo para poder solventar el problema que tuviesen que estar necesariamente definidas dentro de esta secuencia. Ahora nosotros podemos encapsular en otro lado elementos que podemos como tal cual fueran maquila, podemos encapsularlos, generarlos en otros subprocesos que pueden estar ocurriendo diferente de esta secuencia y que nosotros simplemente las podemos invocar, como las funciones, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver más de clases y objetos que también son parte de este nuevo paradigma, ¿no? Son parte de esta nueva filosofía de diseño. Lo que está cambiando son las herramientas de diseño, las herramientas para que nosotros construyamos, produzcamos código, ¿no? Que entonces también ahora me va a ayudar no solamente a encapsular, sino que las clases son una plantilla, son una estructura con la cual nosotros podemos revestirla usando este esqueleto, esta estructura, ¿verdad? Esta definición, podemos personalizarlo. ¿De acuerdo? Como cuando nos dicen, no, pues usted quiere un producto que sea distinto para usted, único para usted. Bueno, sí, podemos hacer un producto distinto. Ya tengo la horma, ya tengo, ¿verdad? Como cuando vamos al sastre, que dice, no, pues yo quiero un traje que sea para mí, un traje que solo a mí me quede, porque entonces me van a tomar las medidas y entonces de la horma van a sacar entonces una pieza, un conjunto que va a ser específico para mí. Bueno, ahora, y voy a heredar las características de esa horma. O sea, como estaba la horma, va a darle las características a ese objeto concreto que vamos a hacer. Eso es la herencia, eso es lo que nosotros hablamos como herencia.
Y por ende, como tenemos una estructura que podemos ponerle un objeto que se va a convertir en algo muy específico, va a ser distinto cada objeto. Un objeto puede tener un determinado tipo de tela, hablando siempre del sastre, ¿verdad? Otro tipo de tela, otro tipo de color de tela, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, o combinaciones de colores de tela, y por ende, tenemos que cada objeto cambia de forma, y es lo que hablamos como polimorfismo, ¿de acuerdo? Y esas son características que ahora las clases nos van a permitir que nosotros podamos incorporar estas nuevas características a la producción de nuestro código, ¿no? Y así el código, pues, que nosotros vamos a generar, pues, tendrá ahora estas facilidades, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Que ahora, así como pasa con un sastre, así como pasa con un zapatero, que no tiene que estar pensando desde cero cómo crear el zapato y que entonces, no, tiene ya una horma, tiene ya un modelo, tiene un patrón, y entonces en este patrón dice, no, pues es más fácil construir el zapato, es más fácil construir el saco, el pantalón, porque yo ya tengo el patrón, yo ya tengo la horma, solamente tengo que cambiar algunos aspectos, tengo que cambiar algunos atributos, que ese es una, ¿verdad? Muy parecido a los parámetros de una función, pero se les llaman atributos porque son unas características que nosotros vamos a tener que transferir, que heredar, que darle a cada objeto, ¿no? Y también cada objeto tendrá, si nosotros le hemos provisto esa clase de funcionalidades, de digamos que, de cierta dinamismo, ¿verdad? De cierta capacidad de poder reejecutar, de hacer cosas, ¿verdad? Entonces también eso lo va a heredar el objeto, ¿no? Lo va a heredar precisamente el objeto. Así como eh, eh, cada... piénsenlo, por ejemplo, en una planta que da frutos, ¿no? Cada fruto hereda, toma las características y va a tener las características similares, ¿verdad? ¿Verdad? Todos los tomates van a ser, ¿verdad? Si esta tomatera es roja, todos los tomates van a tener esa característica, van a ser jugosos, listo. Toma no solo las propiedades, sino, ¿verdad? Las acciones que tiene en esencia esta entidad, ¿no? Y eso van a ser las funciones. Entonces vean cómo ahora no solamente vamos a crear una entidad, sino que una entidad que tiene unas propiedades, ¿verdad? Que nosotros también vamos a integrarlas, esas propiedades, a través de funciones. O sea que las clases terminan siendo la cúspide del desarrollo del paradigma orientado a objetos. Es donde reunimos ahora no solamente esa entidad que va a tener sus propios atributos, sino también que va a tener sus propias habilidades, sus propias ¿verdad? Formas, ¿no? Métodos, sus propios métodos. Podremos hacer que tenga esta cualidad, esta otra cualidad, ¿verdad? Que la vamos a definir a través de funciones. ¿Ok? Entonces, bueno, hablemos un poco de qué son estos clases y objetos, ¿no? Cuando hablamos de persona, una persona, que es un concepto, ¿verdad? Listo, entonces, o por ejemplo, yo les digo, ahora que estamos en este momento, ¿no? Yo les digo, creo que la vez pasada usamos ese ejemplo, ¿no? Les digo, baleada. Entonces Wilson ya empezó a ver ahí, a buscar cómo la quiere, entonces, ¿no? Sin duda, ya estamos pensando, no, no sé, Ever, le parece que le gusta con todo, ¿no? Una baleada pero cada quien va pensándola de una Claro, manera. ¿por qué no? Vaya, ahí está, pues. En cambio, otro la va a pensar, tal vez Greve dice, no, no, a mí sin mantequilla, dice, de acuerdo. Entonces, cada quien, yo digo el concepto, pero cada uno lo piensa de manera muy particular, muy específico, ¿verdad? Eso es lo que hablamos, ¿no? La baleada sería como el concepto, pero cada uno de nosotros lo vuelve un objeto concreto, ¿verdad? Ya, alguien dice, no, a mí me gustan la del troquito, a mí me gustan la del express, de acuerdo, entonces cada quien ya en su cabeza lo vuelve un objeto concreto, ¿verdad? A pesar de que yo hablé de un concepto, ¿verdad? Y ni siquiera, yo dije baleada, pero era baleada de que alguien balearon, ¿no? De que balearon un carro, que balearon, ¿de acuerdo? Pero
todos empecé, mire que ver, empezó a pensar, y que creía que era comida la que usted estaba hablando. No, yo estaba hablando de que balearon un carro, ¿ah? ¿De acuerdo? No es que lo llenaron de baleadas, ¿no? Sino que de balas, ¿de acuerdo? Entonces vean que nosotros tenemos conceptos, pero a la hora que nosotros queremos transmitir esos conceptos, cada uno lo vuelve un objeto concreto. Lo mismo va a pasar acá, las clases van a hacer eso. Vamos a definir nosotros esas entidades, esos conceptos, ¿verdad? Claro, eso es un poco también lo retador de esto, ¿no? Que cuando estamos ante un problema, nosotros queremos resolver el problema, ese problema concreto, ¿verdad? Pero si el problema es muy complejo, entonces tenemos que ver si primero lo podemos descomponer en otras partes y ahora la pregunta es, ¿y esas otras partes en que lo quiero descomponer, ya lo he resuelto antes? ¿Será que me puede funcionar aquello que yo había resuelto en un problema anterior, que había definido algo que yo puedo utilizar acá, que puedo trasladar de allá para acá, para no tener que volverlo a hacer? ¿Verdad? Entonces, listo, entonces puedo formar una clase que me permita a mí traerlo hasta acá y poder entonces utilizarlo sin necesidad de tener que generar toda esa programación de aquella entidad que nosotros ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, ahora el problema o la situación del desarrollo de código es que ustedes también tienen que hacer el esfuerzo de ver cómo desarrollan código, pero utilizando algo así como categorías, como que si fueran, listo, aquí voy a utilizar un objeto, ¿verdad? Que sería bueno, pero para utilizar este objeto yo tendría que haber definido una estructura, ¿verdad? Por ejemplo, un formulario, por ejemplo, pensemos, pues podría ser un menú, ¿verdad? Podría ser un menú, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos que antes nosotros hemos ido desarrollando, ¿verdad? Los podemos ir generando como pequeñas categorías y esas pequeñas categorías luego, entonces solo trasladarlas a este nuevo problema que estamos resolviendo y simplemente aprovecharme de que yo ya había resuelto esos otros pequeños problemas, esas partes de este problema más grande, ¿no? Esa es la idea. Por ende, por eso es que ahora nos vamos a tener que esforzar en que en la etapa de diseño, en la etapa en que nosotros estamos tratando de hacer ese pseudocódigo, ese diagrama de flujo, lo vayamos viendo ya no solamente secuencial, sino que vayamos viendo, como que hay porciones de código que me permiten a mí desarrollarlo de forma independiente. Y que si ya está resuelto de forma independiente, si en otras ocasiones ya lo he resuelto, simplemente yo lo tenga que reincorporar, como lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Como que estamos en un proceso de maquila y entonces yo solo tengo que agarrar la pieza del cuello, la pieza de la manga, y entonces yo solamente tengo que irlo integrando para producir ya la solución completa. Bien, por eso cuando en esta imagen dice persona, vean que uno podría decir, no, listo, pero si persona, no hay mucho que pensarlo, no, pero de persona podemos decir persona natural, persona jurídica, persona pública, persona privada, pero podemos hablar de concretar ese concepto de muy diversas maneras, ¿no? A eso es lo que se refiere cuando nosotros estamos hablando de clases, que nosotros tenemos que hacerlo muy amplio, ¿no? ¿Qué es un objeto? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí se me fue, le hubiera puesto oculto aquí, cuando hablamos de una computadora, ¿verdad? Cuando hablamos del concepto de computadora, entonces todo el mundo piensa en hardware y en software, pero cuando nosotros estamos discutiendo una computadora, posiblemente cada uno, lo que decíamos antes, cada uno lo concreta de una manera específica, ¿no? Por ejemplo, aquí la concretaron con esta super máquina, ¿no? Listo, pues. Pues eso son las clases. Las clases son una categoría, una estructura que tiene estos elementos, tiene identidad, ¿ok? Esa identidad implica que está definida, ¿verdad? Justo lo que hemos hablado antes, hay una forma de poderla definir, de poderla separar una de otra, ¿no? Entonces vamos a tener que identificarla, tenemos que tener una característica y volveremos a las mismas reglas de identificación que hemos tenido para las variables y para las funciones. No se pueden palabras reservadas y el identificador que utilicemos que sea informativo, que sea para nosotros consistente, que nos brinde a nosotros idea de para qué estamos haciendo esta clase, ¿no?
tiene atributos, ¿verdad? Que la identidad le llamamos incluso lo sustantivo, podemos referirnos a eso concreto, por eso le llamamos identidad, ¿no? Los atributos es como el adjetivo, el estado, cómo queremos que esté esa clase, ¿no? Son características que van a ser utilizadas para describir un objeto concreto. Con esas características nosotros vamos a poder referirnos al objeto cuando lo concretemos, ¿no? Y luego está el comportamiento, tiene un determinado comportamiento. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos definir? ¿Qué es lo que hace esa clase? ¿Qué produce esa clase? ¿Para qué nos sirve esa clase? ¿Verdad? Entonces, por eso le decimos que es como el verbo, ¿verdad? Pero ese sería el comportamiento. Entonces, una clase tiene estos elementos. Tiene identidad, tiene atributos y tiene comportamiento. Vean que las variables eran una caja vacía. Las funciones no eran una caja vacía, eran un conjunto de operaciones que realizamos de unas entradas. Tenía parámetros. Entonces una función tiene parámetros y que brinda un resultado. Que da un resultado. Y eso era una función. Ahora, una clase es una identidad, una entidad, ¿de acuerdo? Es algo concreto, que tiene unas características y que tiene un comportamiento. Entonces son elementos que van a estar asociados a la clase. Bien, lo que decíamos, clase persona, vean, clase persona, pues más concreto, puede ser que es Pedro, Cristina, Manuel, María, es Grevi, Darwin, ¿verdad? Es Christian, es Wilson, ¿verdad? Entonces, y a eso le llamamos, cuando nosotros concretamos una clase, le llamamos instancia. Ese es el término con el que nosotros nos referimos cuando estamos objetivizando, cuando estamos volviendo concreto una clase. Cuando nosotros vamos a utilizar esa clase, ya no es que la vamos a invocar, ¿de acuerdo? Sino que la vamos a instanciar. Vamos a instanciar esa clase. Cuando estamos instanciando, significa que vamos a darle la referencia de esa clase y vamos a identificar un objeto concreto. Y ahora esa clase se vuelve este objeto. Ese objeto toma la entidad, el comportamiento, toma las características de la clase que nosotros ya habíamos definido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, claro, la vamos a volver un objeto concreto. Por ende, vean aquí, no solamente que Pedro tiene su propio nombre, o sea que el objeto va a tener su propio nombre, sino que Pedro ahora le podemos revestir con el comportamiento que nosotros absorbemos, heredamos de la clase, pero que yo le quiero definir. Por ejemplo, que este sea, sea rápido, sea lento, haga esto, haga aquello, ¿no? De acuerdo, que haga algo, ¿no? Que tenga un comportamiento, pero que también tenga unas características, sea varón, sea hembra, sea alto, sea, de acuerdo, que tendrá unas características concretas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un objeto y una clase. Pareciera que estamos ante lo mismo, ¿verdad? Pero un objeto es cuando nosotros ya instanciamos, volvemos específico una clase, ¿verdad? Entonces, claro, pero ese objeto estará referido, estará limitado, estará ahí anclado a su clase. No podrá hacer más de lo que hace su clase. Puede hacer menos de lo que hace su clase, pero no puede hacer más de lo que hace su clase. Por ejemplo, no podría tener 3 brazos, no podría tener 5 ojos, ¿de acuerdo? Va a tener lo que tenga su clase. Si su clase fue definida que puede tener 2 ojos, una boca, tal, 2 brazos, entonces el objeto solo tendrá esas características. Puede tener menos, por ejemplo, podría tener un brazo, podría tener una pierna, un ojo, pero no más de lo que fue definido para una clase, ¿de acuerdo? Es como una plantilla, ¿verdad? Nos permite por eso esa plantilla crear distintos objetos basados en la misma plantilla, ¿de acuerdo? Las clases son el objeto, digamos que la parte esencial, fundamental de la programación orientada a objetos, del paradigma orientado a objetos. Con las clases describimos el objeto, pero el objeto se vuelve algo específico, ¿ok? Por ende, el objeto puede cambiar, pero la clase no va a cambiar, ¿de acuerdo? El objeto puede cambiar.
Porque le vamos a dar sus propias características, que estaban definidas también como de forma abierta en la clase. O sea que la clase permite que podamos caracterizar a cada instancia de forma distinta. ¿De acuerdo? Que la volvamos ese objeto concreto. ¿De acuerdo? Se escribe como un plano, ¿verdad? Como un plano en el cual, ¿verdad? En ese plano, como ustedes han visto, un plano arquitectónico, un plano, ¿verdad? Ahí está definido todo lo que va a ser la construcción. Pero es distinto el plano de la construcción. Ya después cuando está la construcción, ahí están, ¿verdad? Y la pared queda un poquito torcida, pero no, pero es que en el plano, ahí están todas las características, ¿verdad? Y entonces en el plano posiblemente no está, que después va a ser color verde, color amarillo. Han visto que en estas urbanizaciones, a veces uno dice, pucha, es que todas las casas son iguales, solo cambia el color. Decimos, bueno, son objetos diferentes que utilizaron el mismo plano, ¿de acuerdo? Entonces el plano sería la clase y cada una de esas casas que nosotros vemos es el objeto, ¿ok? Bien, entonces aquí para que ya veamos lo que es una clase, ¿no? ¿Qué es una clase? La que estamos recibiendo ahorita. No, listo, ¿qué es una clase? Entonces vean acá. Tenemos exactamente lo mismo que hemos estado utilizando a la hora de definir nuestro programa main. Pero como ven ahí, en este caso, de hecho, main podría quedar fuera. Esta clase podríamos definirla más adelante en la siguiente clase. Vamos a ver que puede ser definida en otro archivo. Ni siquiera tiene que estar en este archivo, ¿no? Entonces, en esta clase, ¿qué elementos vamos a tener? Listo, lo que decíamos. Primero, identificador, ¿no? Pero este ya no se tipifica, ¿de acuerdo? Esto ya no lo tipificamos, sino que declaramos que esta va a ser una clase, esta va a ser una plantilla. Con la palabra reservada, class. Luego tiene class tres contextos, tres especificadores de acceso, tres formas en las cuales nosotros vamos a poder, tres elementos con los cuales definimos cómo accedemos a esa clase. El primero, público, significa que todos los objetos van a poder acceder, todos los objetos, todas las instancias que nosotros definamos o que usemos de esa clase van a poder acceder a los elementos que están dentro de este especificador de acceso público. ¿De acuerdo? Luego tenemos privado, que significa que no pueden ser accedidos ni siquiera vistos desde fuera de la clase. Entonces van a estar como reservados. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, todos los objetos heredan en las características, ¿verdad? Tal como, por ejemplo, los públicos. ¿Ah? Y luego los protected, el especificador de acceso protected, es muy similar a privado, pero pueden ser accedidos por clases, y aquí está, ¿verdad? Como clases que se pueden derivar de otra clase. Algo así como el anidamiento, pero no es anidamiento. Una clase que se define a través de otra clase. Entonces nosotros vamos a poder hacer que estas clases tengan esa relación, ¿verdad? En que pueden acceder también a sus especificadores de acceso privados. ¿De acuerdo? Entonces es como una hija, una clase hija de una clase madre. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde también estamos hablando en términos de herencia, pero como ya entre clases, no solamente entre clase y objeto. O sea que podemos hacer clases de clases. Y eso va para más, ¿no? O sea que clase de clase, increíble. Entonces vean cómo, lo que decíamos antes, cómo podemos irnos apoyando del esfuerzo que ya habíamos hecho para ir desarrollando cada vez unas estructuras cada vez más complejas, partiendo de una muy sencilla y le podemos ir metiendo una clase que se deriva de esa clase y la clase para ir atajando problemas mucho más complejos. Y eso es lo que nos ha permitido también que podamos producir código mucho más rápido. Entonces veamos ahora, regresemos aquí al ejemplo que tenemos. Clase, y como hemos estado hablando de clase persona, entonces miren, esta clase persona tiene un especificador de acceso público y en este momento estoy definiendo un comportamiento. Y en este caso es una función, como ven, ya es la definición. Estamos aquí definiendo y declarando una función. ¿De acuerdo? En este caso es void y la función es viola. ¿De acuerdo? Entonces, como las personas que hablan, ¿no? Todas las personas que tenemos la capacidad de poder ejecutar esa acción de hablar, ¿no? Entonces, viola, ¿no? Claro, como decimos que es void, no tiene retorno,
y también puede que no tenga parámetros, ¿no? Y definimos, ¿verdad? O sea, qué acciones son las que van, qué secuencias son las que van a definir esta función. Acá está, ¿verdad? Entonces en este caso voy a hacer una salida de texto con esta persona. Entonces cuando yo instancie un objeto, este objeto va a heredar la capacidad, el comportamiento de la clase que puede hablar, puede decir di hola. Y cuando diga hola, entonces va a aparecer un texto que dice hola. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esta clase. ¿Ok? Listo. Acá cerramos la llave, ¿de acuerdo? Que cierra entonces la definición de esta función y listo, ya estuvo. Y con esto, miren, acá entre llaves, ahora estamos entre llaves, definiendo la clase persona. Ya no tenemos más y terminamos con este punto y coma. ¿Ok? Y ahí ya cerramos la definición de esta clase. Esta clase tiene nada más un comportamiento, que es que dice hola. Listo. Bien, ahora, suponiendo que más adelante nosotros vamos a utilizar un objeto. Es decir, bueno, aquí le pude poner, en vez de prueba, hubiéramos puesto el nombre de una persona, ¿no? Tal, ¿no? Por ejemplo, persona Igor le hubiera puesto acá. De acuerdo, de hecho lo voy a cambiar, ahora lo vamos a cambiar para que esté de esa forma, porque así es como nosotros instanciamos, ¿de acuerdo? Entonces acá lo ponemos aquí de un solo. Y ahora acá le decimos Igor, di hola, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es lo que ocurriría, eso es lo que ocurriría precisamente. Ahora, hemos instanciado, es decir, miren acá, ¿cómo instanciamos? Instanciamos de la siguiente manera. Esto es que estamos llamando, hacemos el llamado a la clase. Claro, como la clase fue definida en este mismo código, yo no tengo que darle contexto, ni tampoco, ya vamos a ver, que no tenemos que advertir en dónde se encuentra esa clase. Que más adelante, cuando separemos la clase del programa donde la estamos utilizando, tendríamos que llamar ese contexto también, tendríamos que declararlo acá, que incluya ese otro archivo donde está definida esta clase. Entonces en este momento, como está aquí definido, aquí mismo, entonces yo simplemente llamo a la clase, ¿verdad? Llamo a la clase, que la clase es persona, y instancio el objeto que quiero definir. Ya le doy la palabra. Instancio el objeto, que el objeto se llama Igor. Y entonces ahora Igor, yo le digo que se comporte como está definido. Claro, yo tendría que conocer qué comportamientos son los que hemos declarado con esta clase, ¿no? Entonces le digo, Igor, di hola, y mira acá, manda a la consola, hola. ¿De acuerdo? Que entonces llama a llama a void, que da esta salida, y listo, ya dice hola. En este momento tal vez decimos, no, pero es que sencillo, era más fácil solo poner de acuerdo, pero vayan viendo cómo estamos produciendo un código que ahora se apoya en el uso de clase. Adelante, Darwin. En el caso de la condición persona, Igor, ¿se la pone como fija o hay que ingresarla cuando inicie el programa? No, listo. Acá, cuando nosotros estamos declarando main, acá nosotros, claro, si nosotros vamos a utilizar esa clase, entonces tengo que definir un objeto e instanciar ese objeto. Yo lo defino acá, le pongo este nombre concreto, ¿verdad? Este identificador de este objeto. Este es el objeto, ¿de acuerdo? Ah, este es el objeto, esta es la clase. Y ahora, este objeto, yo digo que se instancie, que herede, que traiga todas las características de la plantilla para que este objeto se comporte y tenga todas las cualidades que tiene la clase persona. ¿De acuerdo? Entonces ahora Igor está anclado, ahí va a absorber todo lo que tiene la clase persona. Y dentro de esta clase, en este momento, nosotros tenemos un comportamiento definido. Entonces ahora yo puedo decir que la persona ejecute ese comportamiento. Entonces le digo al objeto y hago el llamado a la acción que quiero que ejecute. En este caso, Igor.diola, y entonces él ya sabe que está anclado a la plantilla persona, busca la función que nosotros estamos definiendo acá, que queremos que se provoque ese comportamiento en Igor, y entonces llama a esta función y listo, y hace lo que está declarado
acá entre en el cuerpo de esa función. En este caso, manda a imprimir en la consola la palabra hola. ¿De acuerdo? Y eso es lo que haría. ¿Está más claro, Darwin? Más o menos. No entendí mucho, pero ahí vamos. No, listo. Bueno, va a probar. De hecho, ahorita solo para que veamos cómo definimos la clase, cómo instanciamos un objeto y qué es lo que ocurre con esto. Ahora, ya vamos a irle dando un poco más de amplitud, pero con esto ya ustedes ya pueden... Listo. Como definió la clase, hay una palabra reservada que se llama class, ¿no? Tiene unos especificadores de acceso, que en este caso estamos usando public. Bueno, usemos public ahorita, ¿de acuerdo? Y en este caso definí un comportamiento. Para definir comportamiento lo hacemos a través de funciones. Entonces ya sabemos cómo son las funciones. Tengo que identificarlo, tengo que declararlo, tengo que especificar un tipo de retorno, ¿verdad? Tengo que identificarlo y luego los paréntesis, ¿no? Y como aquí también estoy definiéndolo, ahora tengo que colocar entre las llaves qué son las cosas que va a hacer, a operar esta función concreta. ¿De acuerdo? Listo. Y si ya no vamos a tener más especificadores de acceso, que ahorita no estamos viendo cómo se utilizan los demás, ahorita nos vamos a centrar nada más en el público, listo, entonces ya cerramos las llaves, que perdón, no dijimos que la clase entonces la empezamos a definir con estas llaves, cerramos las llaves y ponemos punto y coma, ¿verdad? Cosa que distinto cuando estamos con una función, ¿no? Miren, distinto cuando estamos con una función, distinto cuando estamos con una función. En la función no hay punto y coma. Entonces, ojo, que esto es parte de la sintaxis de la clase. Este punto y coma tiene que estar ahí. Con esto estamos definiendo que cerramos ya la plantilla de la clase. Okay. Y ahora, ¿cómo usamos esta clase? ¿Cómo la usamos? Entonces, pensemos que estamos en otro lado, ¿verdad? Hay una función, en este caso la función principal, que es donde vamos a ejecutar el código. Y entonces, digo, aquí voy a definir un objeto que quiero que haga lo que fue definido en la clase. ¿De acuerdo? Lo que fue definido en la plantilla con la cual yo voy a estar utilizando este objeto, que en este caso es el objeto Igor, la persona Igor. Igor, quiero que en este momento yo voy a utilizar un objeto que se va a llamar Igor, ¿verdad? Y entonces quiero que diga hola. Entonces yo defino el objeto, ¿verdad? Le pueden llamar de cualquier forma, evitando palabras reservadas, ¿de acuerdo? Y ahora yo instancio, ¿verdad? Antecedo a Igor, miren que con el identificador de la clase. Y así es como yo estoy instanciando que Igor, ¿verdad? No es una función, no es una, ¿verdad? Es un objeto. Es como que si estuviéramos tipificando algo, no es una variable tampoco, ¿verdad? Pero es como que estuviéramos tipificando a esto basado en lo que tiene esta otra que está acá, este tipo, digamos, aunque no quiero usar eso porque no quiero confundir lo que es la tipificación y lo que es la instanciación, pero entonces es parecido a como cuando nosotros tipificamos una función o tipificamos una variable, que yo a este identificador le estoy diciendo que se vaya a obtener lo que ya fue definido en la plantilla persona, ¿de acuerdo? Y entonces cuando ya está definido esto, listo, ya Igor va a heredar, ya no tengo que volver a definir ninguna parte de esta, pues ya va a estar encapsulado todo lo que Igor puede hacer, porque la plantilla le brinda ya todo lo que fue definido para Igor. Entonces dentro de eso, Igor puede decir hola, porque ya fue definido acá. Entonces yo le digo, yo hago que el objeto se comporte ahora. Le digo, no, Igor, haga esto. ¿De acuerdo? Que esa es la idea. Entonces, Igor, diga hola. Y entonces, este va a mandar esta salida, ¿no? Miren que en este caso, que está acá, no manda estas salidas. Cuando yo ejecuto esto, y si en main yo no llamara nada acá, en la consola no va a aparecer hola. No va a aparecer para nada hola. Porque esta es una clase, una plantilla. Hasta que se instancie y se vuelva objeto. Y que esa instancia haga este comportamiento, entonces habrá una salida de consola. De lo contrario, si nosotros ejecutamos esto sin haber hecho esto, ¿verdad? Sin que comentáramos aquí esto, el programa no haría nada, absolutamente nada, ¿verdad? Porque la clase es una plantilla, ¿de acuerdo? Hasta que la instanciamos, la volvemos algo concreto. Y cuando la instanciamos y le decimos que
este objeto haga algo que fue definido en su plantilla, entonces se utilizarán las acciones que fueron definidas o las secuencias que fueron definidas dentro de esa función. ¿Se entiende mejor? Un poco más claro? ¿Un poco más claro, Darwin? ¿Un poco más claro los demás? Pues yo estuve viendo videos en YouTube, profesor, sobre este tema Ajá. para hacer los ejercicios y son muy diferentes a lo que usted plantea. Entonces estoy como en una duda existencial aquí. Ajá, pero ¿y qué es lo distinto que Porque plantean? usted solo plantea el hola y en los que yo estuve viendo en YouTube, Ajá. como son asuntos matemáticos, lo plantean diferente. Es la forma de cómo programa usted y cómo programan ellos, entonces es muy diferente. Listo, pero es que independientemente, ¿verdad? Porque allá están tratando de resolver un problema matemático. ¿Verdad? Entonces posiblemente las funciones que utilicen acá tengan retorno, tengan más elementos. Creo yo que eso no va a haber diferencia. Vio que definían una clase con esta palabra, ¿no? O me equivoco. Sí, definían Vio, clase vio que pública. definían un especificador de acceso que era público, ¿no? ¿O me equivoco? Listo. Vio que Sí, también pero hacían funciones, ¿de acuerdo? Que tienen que especificar el tipo de retorno que tienen, ¿o me equivoco? sí, así. Listo, Pero a la entonces, hora de hacer los cálculos matemáticos, iniciaban la variable arriba y abajo ponían la misma variable, pero con algo diferente, por ejemplo, un guión listo, bajo. listo, está bien, sí. Lo que pasa es que, bueno, todavía no hemos hecho construcción cuando estamos inicializando. Ya vamos a ver cuando hablemos de constructores, ¿de acuerdo? Pero vea que tal vez los videos están ya proponiéndole a usted unas formas de programación que están ya basándose en que usted ya conoce de eso, ¿no? Pero me parece que podemos comenzar con algo sencillo, básico, para que veamos en qué consisten las clases, cuáles son las diferencias entre una clase y una función, cuáles son las diferencias entre una clase y una variable. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos, creo yo, en un proceso un poco más escalonado, ¿verdad? Si quiere le pongo una programación más violenta. ¿Ah? Si usted lo que necesita es que espere un poquito más de violencia, le puedo poner una aplicación más violenta, pero creo yo que me parece que tenemos que ir en un proceso más gradual, me parece. Pero ahora, que me diga que es distinto, pareciera como que estamos diciendo una cosa que contradice a otra, pero no. ¿Verdad? Creo yo que al contrario. ¿Verdad? Creo yo que más bien tenemos que asentar muy bien los conceptos para que usted ahora que vuelva a ver esos videos va a ver que pues están haciendo lo mismo, ¿verdad? Nada más que posiblemente con una aplicación un poco más compleja que a lo mejor no sé, me da la sensación de que, claro, empieza con algo mucho más difícil, ¿verdad? Me parece a mí que podemos comenzar con algo más sencillo, ¿verdad? Pero aquí es distinto a que se contradice que una cosa de otra, y como usted dice, una duda existencial, creo yo que más bien lo que tenemos que hacer es tratar de ir teniendo más asentado qué es cada elemento, ¿verdad? ¿Qué es? Para que luego nosotros poco a poco vayamos sintiéndonos con más confianza de utilizar estos nuevos herramientas dentro de nuestra producción de código, ¿de acuerdo? No, va a ver que entonces no hay diferencia, no hay duda existencial, ¿de acuerdo? Lo que hay es que allá ya comenzaron con violencia extrema, ¿de acuerdo? Los empujaron a que caigan en caída libre y acá vamos poco a poco tratando de bajar escalonadamente, me parece. Pero bueno, usted vaya tratando de asimilar los conceptos que están atrás de esto, por eso también ya está puesta ahí la presentación, ¿verdad? La presentación, yo esperaba más bien que, que usted está viendo videos en YouTube, pero más bien que usted me dijera, no, es que ya leí la presentación y lo que está diciendo, pues sí, ¿verdad? Ya estoy entendiendo mejor lo que dice la presentación, ¿verdad? Porque esta es la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, creo yo que ahí está un poco también que vayamos asentando primero los conceptos para luego ver cómo se aplican, ¿verdad? Porque la aplicación puede ser
una cuestión de un problema matemático, pero también puede ser un problema más complejo aún. Una base de datos, la creación de una base de datos, la aplicación de cómo nosotros creamos una estructura para inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, esto puede ser mucho más complejo incluso, pero valdrá la pena verlo en este momento si nosotros ni siquiera, tal vez no estamos todavía claros en qué es una clase y por qué vamos a usar clases y no funciones. Listo, entonces creo yo que por ahí debería ser un poco el camino, ¿no? Me parece, pero bueno, ahí está. Aquí está, de hecho, creo yo que me falta antes de que terminemos para que la logremos. Claro, y lo mismo que pasaba con las funciones, la invocación, ¿verdad? Debe ocurrir posterior a la declaración, no puedo declararlo. Puede ocurrir también en archivos diferentes, pero ahí veremos, cuando ya hagamos constructores, ¿de acuerdo? Que acá nosotros vamos a invocarlo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darlo acá porque creo que ya se nos hizo la hora, ¿verdad? Ya, entonces, digo, listo. Entonces, bueno, pero hasta acá, lo que hemos hablado, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cómo estamos? Regular. Regular, dice. Ok, pues sí, estos son conceptos más profundos, ¿verdad? Vean cómo pasamos de las cosas que parece que pudimos avanzar bastante rápido a esto que ya parece que, uy, tenemos que volverlo a repasar. Claro, porque es un cambio de paradigma, es un cambio de todo lo que nosotros hemos estado acostumbrados a utilizar, ¿sí? Supone un cambio también en la forma en que nosotros, sobre todo, pensamos en términos de el diseño de código. Ojo, que esto es lo más importante. El cambio no es, que ahora hay clases, no. El cambio es cómo yo utilizo las clases para producir mi código. Cómo yo incorporo estas herramientas para que me ayuden a resolver los problemas que yo tengo. ¿Okay? Listo, pues bueno. Si surgen más dudas o consultas, aún así tenemos oportunidad, nos vamos a ver el día lunes, vamos a continuar por acá, ¿verdad? Para hablar, creo yo que me da chance de ir preparando más polimedias para que también las vayan repasando. Igual esta queda ahí grabada para que ustedes vayan repasando. Ahí está el foro también y está por si surgen más dudas ahora que tal, ¿verdad? Entonces, Darwin, si usted puede puntualizar dudas, listo también para que las plantee y podamos ahí dialogar. Tal vez eso también ayude en estar debatiendo sobre alguna cosa concreta. ¿De acuerdo? Claro, ya no solamente, o no específicamente, o no derivado de que cuando resolvamos este problema se resuelve así. Es más, el problema que usted vio que resolvió en YouTube se puede resolver de muchas formas, no solamente la forma como le explican ahí. Tal vez el problema lo que quieren es tratar de enseñarnos cómo se utilizan las clases, ¿verdad? Pero tal vez el problema en sí mismo es un problema complejo. Entonces, veamos si hay diferencia, ¿verdad? Si hay contradicción entre cómo se utiliza una clase ahí, en ese problema concreto, y cómo se utiliza, o qué es lo que significa una clase, qué es lo que significa un objeto, qué significa una función dentro de una clase. ¿De acuerdo? Para que poco a poco vayamos viendo que, no, es lo mismo. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo. Ok. Ya vamos a hablar de constructores, que es la forma de poder inicializar, que creo que por ahí es donde surge también esa que falta que nosotros hablemos más de clases y de objetos. Bueno, jóvenes, entonces se nos pasó un poco los minutos, ¿verdad? Ánimo ahí, disculpas porque ya nos tiramos unos minutos más, pero bueno, está muy bien. Quedamos convocados para el lunes, ¿verdad? Este lunes nos vamos a seguir con Coprimos. Nos queda nada más una presentación también que es Fibonacci, en la cual hablamos de constructores, hablamos de destructores también. Esto no lo hablamos nosotros en términos de funciones, ni en términos de variables. Esto se habla en términos de clases, ¿de acuerdo? Y falta más, ¿no? Todavía hay muchas otras elementos que podemos ir sacándole provecho a las clases, ¿no? Pero iremos avanzando y iremos ahí tratando de afianzar para que ustedes lo comprendan y luego le pierdan el respeto y empiecen a utilizarlo, que eso es lo más importante. Por eso también los ejercicios, ahora a pensarlo, a tratar de repensarlo para que los produzcan utilizando clases.
De acuerdo. Ánimo pues, jóvenes, qué gusto haberlos tenido, qué gusto haberlos visto. ¿Verdad? Que ahí estuve viendo a Cristian por ahí, a Darwin no lo vi, a Darwin no lo vi por ahí, ¿verdad? Creo que no logré, ahí está Darwin, ya me está diciendo que sí, aquí estamos, ¿no? Perfecto, Darwin. Listo. A Ever por ahí también lo estuve viendo, que estuvo pensando en la baleada, ¿de acuerdo? Grevi también, ahí estuve viendo que estuvo pendiente ahí casi ganamos el primer lugar, ¿verdad, Grevi? Está bueno, pues. Y Wilson, muy bien, que ganó el primer lugar Sí, hoy. casi. Casi. Cristian, como entró tarde ahí, pues no pudo ahí participar. No, Cristian también, que ahí les hubiera hecho bastante competencia. Pero qué bueno, jóvenes, qué bueno haberlos visto, ¿verdad? Me alegra que nos podamos encontrar así también, ¿verdad? Que nos veamos, que podamos dialogar, ¿verdad? Y ánimo, excelente. Y qué bien también resaltar, qué bien Darwin que está buscando más, ¿verdad? Que no se quede no, solo lo que vemos en la clase, sino que vaya explorando más, ¿verdad? Para que eso nunca va a ser malo, ¿verdad? Siempre va a ayudar a que extendamos un poco más nuestra comprensión. Así es que, perfecto, enhorabuena. Ánimo pues, jóvenes, les veo entonces el lunes, que estén muy bien, que pasen una excelente semana, ¿verdad? A estudiar, que ya se nos están acercando días de que tengamos que volver a verificar cómo hemos madurado estos conceptos, así es que a estudiar. Que estén muy bien, jóvenes, se cuidan mucho. Igual nos vemos, Lick. Feliz fin de semana. Gracias, muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz día. Feliz día. Se cuidan, jóvenes, se cuidan.